Bueno, ahora veremos uno de los experimentos o demostraciones más importantes. Y bueno, para abordar este problema de la radiación del cuerpo negro, primero lo abordaremos desde el punto de vista clásico y veremos por qué no se necesita una nueva teoría para explicar este experimento, bueno, este fenómeno. Pues resulta que esa radiación del cuerpo negro fue, digamos, el nombre se lo pusieron en 1862 y fue Kirchhoff que le puso ese nombre en particular. Y bueno, un cuerpo negro, como me imagino que ya lo han visto alguna vez, es un objeto que absorbe toda la luz incidente, al igual que toda la energía radiante que incide sobre él, todo absorbe. Entonces y bueno, esto pues se podría formar como una caja, digamos así se hizo, y tiene un pequeño orificio, y en principio pues entra un rayo de luz y empieza aquí a reflejarse y se va absorbiendo poco a poco, y o sea es muy poca la posibilidad de que salga este haz. Entonces se descubrió que ese pequeño orificio radiaba cierta energía, y también esa energía dependía de la temperatura de las paredes. Entonces yo podía controlar el espectro, digamos, de emisión radiante controlando la temperatura. Entonces aquí está la intensidad y aquí esta es la temperatura. Y vamos a abordarlo desde el punto de vista clásico. Entonces para esto vamos a definir algunos conceptos básicos. Ok. Entonces voy a escribir algunos conceptos que se van a necesitar. Dice, para un estado, los voy a escribir. Para un estado estacionario, la potencia de radiación emitida la radiación Entonces dice, para un estado estacionario la potencia de radiación emitida por las paredes debe ser igual a la absorbida. De lo contrario, la radiación cambiaría con el tiempo y causaría que un cuerpo negro se calentara o se enfriara en función del tiempo. Donde tenemos esta cantidad. Aquí esta es el trabajo en función del tiempo, o la potencia. Esta es la potencia absorbida en función de la frecuencia. Es igual a la potencia emitida en función del tiempo. ¿Sí? Llegamos a esta relación. Entonces absorbe una pared y emite, digamos, esa misma cantidad. Esto debe ser, bueno, esto es lógico debido a que si no emitiera, entonces quiere decir que esa absorción de alguna manera va a calentar la pared. Sin embargo, no se observa un calentamiento de las paredes. En el experimento, se calientan las paredes y cambia la emisión, pero la luz incidente de alguna manera no cambia la temperatura de las paredes. Otro concepto importante que se cumple es que el campo radiante
Es isotrópico y homogéneo. Es decir, que en esta caja va a haber una radiación, en sí es la misma, no importa la dirección y tampoco el punto, ¿no? Es la misma radiación en toda la caja. Entonces es homogéneo. Ok. Bueno, digamos estas son las dos principales características que está pasando dentro de esta caja. Cuando llega, incide luz, esta pared va a emitirla. O sea, digamos, no se queda con una energía. Y digamos, cada pared va a volver a emitir y bueno, va a generar un campo dentro. Y ese campo es y homogéneo. Entonces, la potencia de absorción la voy a escribir. La potencia de absorción, que es una función de la frecuencia, entonces la potencia de absorción va a ser igual a una cantidad llamada absorbancia, multiplicada por una densidad de radiación, y bueno, va a depender del ángulo sólido y de una delta de frecuencia, ¿sí? Digamos, esta es la cantidad de luz incidente o de radiación incidente, y la absorbancia es la propiedad de la pared que tiene de absorber esta densidad de energía. Entonces F es la absorbancia. D es la densidad de radiación. Y este es el ángulo sólido con el que incide esta densidad de absorción. Por otro lado, la potencia de emisión de esta pared, vamos a poner aquí, de dt, es igual a una cantidad que se llama la emitancia, y básicamente del ángulo sólido, y esta vamos a poner que es la emitancia. Como sabemos que la potencia de absorción debe ser igual a la potencia de emisión, llegamos a la siguiente relación, que ya la había sacado Kirchhoff, que igualando ambas potencias llegamos a la relación. Voy a igualar esta ecuación 1 con la ecuación 2 y llegamos a esta ley que se llama la ley de Kirchhoff, que me dice que la emitancia dividida por la absorbancia es igual a la densidad de radiación, y llegamos a esta cantidad. Para el caso particular del cuerpo negro, la emitancia, vamos a poner aquí negro. Para este caso la absorbancia siempre es 1, siempre va a absorber a cualquier longitud de onda, entonces se llega a la cantidad de que la emitancia es igual a la densidad de radiación. Se me va ese nombre. Vamos a determinar la radiación espectral del cuerpo negro. Entonces vamos a suponer que tenemos una caja de longitud L, y esta solución, digamos, es una caja tridimensional, y dentro de ella va a haber ondas estacionarias en cada dirección, X, Y y Z. Entonces
Para el caso de la dirección del campo eléctrico en la dirección X, lo podemos expresar de la siguiente manera, que es una onda estacionaria de una kx por un coseno de la frecuencia por el tiempo. Lo mismo podemos pensar para las demás direcciones. Y la z. Aquí es 0, ¿verdad? Es 0. Este es z. Y bueno, es obvio que las condiciones, bueno, para que se genere esta onda estacionaria, se debe cumplir la siguiente condición. Tanto para X, Y y Z se cumple que esto, ¿verdad? Que en las fronteras sea 0. O sea que en este punto, bueno, tal vez lo haber puesto más abajo, pero en este punto el campo eléctrico es 0. Esta condición se cumple si estas K, estos números de onda en cada dirección, bueno, aquí voy a escribirlo otra vez. Kx igual a pi entre L n1, una Ky es igual a pi entre L entre n2 y una Kz igual a pi entre n3 entre L. Aquí cabe mencionar que las n son enteros positivos, ¿sí? Para que se cumpla esta condición. ¿Por qué no son negativos? Porque bueno, definí que la caja está en el primer octante. Digamos, puedo pensar que está en un espacio tridimensional y está en el primer octante. Entonces yo con esto puedo escribir voy a escribir aquí bueno, puedo escribirlo como vector. Si se fijan, lo podría escribir así: n1, n2, o sea, el vector del número de onda, y también puedo encontrar su magnitud, que sería la pi entre L, la raíz de n1 más n2 al cuadrado más n3 al cuadrado, ¿verdad? También yo podría expresar este K en términos de la frecuencia. Entonces, si recordamos que la frecuencia, bueno, más bien la longitud de onda primero es igual a 2pi entre k, y la frecuencia es igual a k por c. Entonces yo podría expresar en términos de la longitud de onda. Voy a escribirla. L es igual a 2L entre la raíz de n1 al cuadrado más n2 al cuadrado más n3 al cuadrado, y la frecuencia va a ser igual a pi c entre L, así, ¿verdad? n1 al cuadrado más n3 al cuadrado más n2 n3 al cuadrado. Vamos a determinar cuántos modos habría en la cavidad si fijamos una frecuencia. Entonces aquí vamos a fijar una frecuencia máxima y vamos a ver cuántos modos pudieran existir dentro de la cavidad. Entonces vamos a poner aquí que es el número de modos. El número de modos sería así. Bueno, aquí otra cosa importante. Digamos, si se acuerdan del significado de esta n, si n es igual a 1, digamos, aquí está en la cavidad, yo lo dibujo muy chueco, y si me da que esto en n es igual a 1, n igual a 1, tengo un modo. Si yo tengo así, bueno, si imagina, aquí son dos, digamos, tengo una cuerda oscilando, ¿no? De aquí para abajo, y aquí está otra cuerda oscilando, y después voy a tener uno de 3, ¿verdad? Así, ¿verdad? Tengo aquí la cuerda oscilando. Este es n1 igual a 2, n1 igual a
3. Si pienso en la dirección X, pero aquí tenemos un espacio tridimensional. También yo puedo pensar, digamos, quiero que piensen el volumen que ocupa un modo en el espacio K. Digamos, este modo en sí va a ocupar un lugar físico, ¿verdad? Entonces, ese número, digamos, aquí se ocupa un modo y bueno, hay un lugar físico. Si yo me voy al espacio K, ese espacio o ese modo está definido por este parámetro de red. Si se fijan, estos son números enteros y si yo pudiera graficar esto sería como una red cuadrada, cuyo parámetro de red es ¿verdad? Y esto es un espacio tridimensional, digamos cuadriculado o con cubitos, y cada cubito tiene un lado pi entre él. Entonces cada modo en el espacio K tiene un volumen, digamos, vamos a poner el volumen, es el número de modos es n, y el volumen de un modo en el espacio K es pi entre L al cubo. Este sería el volumen en el espacio K. Vamos a determinar el número de modos que existiría en un volumen en el espacio K. Bueno, entonces tenemos n. Es el número de modos que cabrían en un volumen en el espacio K. Entonces tengo un volumen que lo vamos a definir, este volumen, y lo voy a dividir entre el volumen individual de cada modo. Y llegamos a esta ecuación. Aquí, bueno, 3 y K. Hay otra cosa importante que hay que recordar, es que estamos hablando del primer octante. Entonces, el primer octante del volumen, este volumen. Digamos, este volumen va a ser una esfera, digamos, es una esfera, pero como el vector K solamente está definido para los positivos, vamos a tomar el primer octante. Entonces sería el volumen K es igual a 1 sobre 8 sobre 4 tercios, o sea, voy a tomar nada más el primer octante de este volumen. Aquí sería pi por radio al... 4 tercios de pi por radio al cubo, ¿verdad? Pero estamos hablando de un volumen en el espacio K. Entonces, así está definido el volumen. Y bueno, nada más va a haber, digamos, solución en los positivos de las n. Por eso es el primer octante. Entonces, el número de modos va a ser igual a... aquí otra cosa que hay que recalcar, que para una onda electromagnética existen dos polarizaciones. Entonces, en sí, esta fórmula debería agregar un 2, porque va a haber un cierto número de modos para cada polarización. Y bueno, son los mismos, entonces aquí agregué un 2 para poner las otras polarizaciones. Entonces, el número de modos va a ser un 2 por L cúbico sobre pi cúbico, por lo que vale el volumen 4 tercios, aquí no lo... Y bueno, voy a expresar este vector K, digamos, la magnitud del vector K, lo voy a expresar en términos de su frecuencia. ¿Sí? Voy a utilizar esta relación y llego a esto. Y esta cantidad sería el número de modos para ambas polarizaciones, para una frecuencia, digamos, que yo defina. Si yo hago las operaciones de estas cantidades, me da un tercio de L cúbica entre pi cúbica de L máxima así sobre C cúbica. Este va a ser el número de modos. Este número de modos, recordemos que está pensado que estamos hablando en el espacio K. El número de modos, vamos a definir aquí la densidad de modos.
La densidad de modos va a ser n entre n sobre L al cubo, ¿no? Este es el total de modos, lo divido entre el volumen de la caja y llegamos ahora sí a la densidad de modos. Sobre se va, es un 3, bueno, voy a ponerlo aquí, 3 pi cúbica c cúbica. La densidad espectral, vamos a escribir aquí, aquí voy a poner la densidad espectral, está definida, solo te voy a poner que está definida. Es la derivada, así. Entonces la densidad de modos sería esta. Aquí es una... aquí me equivoqué, es derivar la de arriba, entonces sería WM 2, se va a quedar así, sería 3 pi cúbica c cúbica. Y bueno, aquí voy a escribirle en términos de la frecuencia lineal, digamos. Si recordamos que esta cantidad es así, voy a escribirla en términos de su frecuencia. Entonces llegamos a NF es igual a 8 pi f cuadrada sobre c cúbica. Utilizando esta relación en esta definición llegamos a esta relación. Por otro lado, el número de modos, vamos a poner aquí el número de modos por unidad de volumen. En un intervalo entonces tenemos es NF de F sería esta, es 8 pi f cuadrado sobre c cúbica de F. Y la densidad de energía espectral aquí espectral la vamos a definir así, que es la ahorita les digo que es cada cosa, ff de f igual a nf si digamos esto es como esta es la densidad de energía espectral en la cavidad. Ok, esta es la energía. Aquí lo que estoy poniendo es esta es la energía, es la densidad de energía. La densidad de energía total, que es esta, va a ser igual a ¿qué? Al número de modos que hay en la cavidad por la energía individual de cada modo. ¿Sí? Entonces esta voy a poner así, que es la energía o la densidad de energía de un modo. Esta n es la densidad de modos, entonces si yo multiplico, como quien dice, el número de modos por su energía, me va a dar la energía total. Entonces, utilizando esta definición, voy a ponerle, no le he puesto muchos números. Utilizando esta definición, voy a escribir que la densidad de energía espectral bueno, va a ser igual a U de F de F,
Y aquí voy a poner el número, la densidad de modos, que donde la había escrito. Bueno, de hecho, aquí está escrita, ¿verdad? Este sería 8pi f cuadrada sobre c cúbico. DDF. Fue la primera propuesta, o sea que la energía promedio de cada modo era proporcional a kT. Esta la propuso Rayleigh y Sir James. ¿En qué año? En 1900, ¿no? Hicieron esa propuesta. Entonces, si ustedes recuerdan que el vector de Poynting, digamos la magnitud del vector de Poynting, que no sé si lo vieron en sus cursos de electromagnetismo, es proporcional a la energía, o digamos es proporcional a esta cantidad, 4pi. Aquí está el ángulo sólido de una esfera por la energía, digamos, espectral. Y digamos así está definido. Si hago este cambio, tenemos que S de df es igual a 2f cuadrada sobre c cuadrada por kt de df. Y digamos, y esta es la cantidad, y esto es la intensidad. ¿Sí? Existe esta relación que ya nada más la estoy definiendo, ¿no? O sea, la definí así. Obviamente viene de los cursos de electromagnetismo y llegamos a esta cantidad. Si yo la pasara en términos de la longitud de onda, digamos, voy a graficar en longitud de onda. Tenemos aquí es S o la intensidad tiene las mismas unidades y bueno, de hecho es lo mismo. El vector de Poynting o la intensidad. Experimentalmente, la radiación de cuerpo negro, aquí me falló este vallecito, o sea, la longitud de onda. Esta ecuación en sí es válida para longitudes de onda grandes. Si digamos, si se cumple esa relación, pero tiene fallas en el ultravioleta. ¿Sí? De este modo, bueno, esto le llamaban la catástrofe ultravioleta debido a que la explicación clásica no era capaz de, aquí dibujé muy chueco, pero básicamente ajustaba para el infrarrojo, pero no para el ultravioleta. De este modo, Planck hizo unas propuestas. Aquí ya rayé. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Planck? Hizo la misma teoría, hizo exactamente lo mismo, pero redefinió esta energía, digamos, individual. Bueno, antes de esto, Planck hizo otra cosa. O sea, no fue tan sencillo su propuesta de que la energía, digamos, individual de un fotón, o sea, un fotón es un modo. O sea, aquí ya hay modos, ¿verdad? Que está n, el número de modos. Planck no los llamó modos, le llamó fotones. Y también, ya saben, la relación famosa, ¿no? Que es la que viene con la constante de Planck y la frecuencia. Pero hizo otra aportación más. Él terminó de deducir la distribución de Boltzmann, ¿no? Que es muy necesaria. Entonces, en su paper del Nobel hizo dos aportaciones importantes. Escribió la distribución de Boltzmann y determinó esa energía individual de cada fotón o modo, ¿no? Entonces, básicamente reemplazó esto, no lo puso por kT, no lo puso así, reemplazó esta energía por otra cosa que vamos a ver a continuación. Bueno, primero vamos a ver la deducción de la distribución de Boltzmann, que fue parte también de las contribuciones de su premio Nobel. Gracias por ver este video. Si tienen una duda o comentario, por favor, comuníquense en mis redes sociales. Gracias.